Buenos días a todos. Imagino que todos han amanecido muy meneaditos. Para mí fue una gran recepción porque yo viví aquí en Guate en la época, poquito después del 76, y un año después me tocó una réplica del terremoto. Muchos de ustedes no habían nacido, pero anoche mientras se movía todo me acordaba yo de aquellos años y solo deseaba que parara, pero en fin, ya paró. Muy bien. El tema que nos compete en esta sesión tiene que ver con las perspectivas para la ganadería, y pues muchos de ustedes están relacionados a la ganadería en forma directa o indirecta, y los más jóvenes, los que están en la universidad, seguramente ya han comenzado a llevar algunos de sus cursos en ganadería. Yo voy a tocar algunos de los temas como más saltantes en la actividad. Primero vamos a hablar un poquito de las tendencias en el consumo de carne y de leche, el tema de la influencia que tienen los supermercados, el tema de los aportes de la producción nacional en los países de la región a la oferta total, importaciones y exportaciones, y la industria. La mayor parte de los productos del campo hoy en día llega al consumidor solo si pasa por las agroindustrias, de modo de que la relación con las agroindustrias es un tema clave, y si no son un buen socio, sabemos que tenemos problemas. Luego hablaremos un ratito de los productores y sus perspectivas, y finalmente de las organizaciones a nivel nacional y regional y de las entidades de gobierno. Muy bien. En términos de las tendencias en el consumo de carne y de lácteos, lo que nosotros debemos diferenciar es que de una vaca salen muchos productos que llegan al supermercado. Los llamados carne, a su vez, tienen muchísimas variantes, y los demás productos en algunos países llegan a ser un porcentaje significativo del valor final de liquidación de una vaca. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, los videos de IBP, que es la empresa más grande productora de carne de los Estados Unidos, vemos cómo entra una vaca o un toro a la línea de matanza y salen 150 productos, desde rollos de películas hasta asientos de cuero para los carros, etcétera, etcétera. Y en el caso de la leche igual, lo que sacamos de una vaca es leche, y a partir de eso llegan al supermercado montones de productos, muchos de los cuales, tanto en la carne como en la leche, están comenzando a ser sustituidos por sucedáneos, es decir, derivados de la soya y de otras sustancias. Entonces, uno de los problemas que tenemos es de que esta enorme proliferación de productos en el mercado está siendo aprovechada para vender productos sin la etiqueta correcta. Por otro lado, hay muchas diferencias de calidad. Cuando uno va a comprar carne, por decirles, le dicen, este es un corte de delmónico. Entonces, delmónico es el lomo de la vaca, es el corte más fino, presuntamente el más caro, pero hay delmónicos de toros de 18 meses, novillos, y hay delmónicos de vacas de 15 años o de toros, bueyes de 10 años. Entonces, el tema de las diferencias de calidad es un tema sumamente importante hoy en día, y los sistemas de información al consumidor sobre la calidad tienen que esmerarse muchísimo. Y en ese contexto hay muchas preferencias de los consumidores en función de los niveles de ingresos, de la vida urbana, del tipo de trabajo, la disponibilidad de tiempo,
y entonces, además de haber una oportunidad para producir muchas cosas, el mercado, llámese las preferencias de los consumidores, son los que determinan cuál es la demanda creciente de determinados productos. Y en esto creo que la polaridad entre los niveles de ingreso y las costumbres de la población afecta mucho la demanda. En Guatemala, por ejemplo, ustedes saben que en las zonas rurales y especialmente en las zonas de población indígena, el consumo de leche es bastante menos y no se come mucha leche fresca, no se consume, pero sí queso y cuajada, etcétera. Entonces, las preferencias de la población son muy determinantes en lo que pasa. Quizás no advertimos, pero cuando las empresas, ya sea los supermercados o las agroindustrias, tienen stocks de determinados productos, son mucho más agresivas en sus estrategias de publicidad. Entonces, a veces vemos la promoción a cierto tipo de productos, a cierto tipo de helados, por ejemplo, y resulta que en esa época la empresa está produciendo más de determinado producto porque fue capaz de importar leche en polvo o grasa anhidra para mezclarla con la leche cruda, y el precio al que la consiguió fue muy bajo. Entonces, las estrategias de publicidad tienen mucho que ver. Yo recuerdo a mi hijo que trabaja en publicidad, cuando estaba en la universidad, le regalé un librito que decía en la primera página, abría acá, decía: te invito a una Coca-Cola, nada más. Y en la siguiente página decía: no acepto tu Coca-Cola porque mi soberanía de consumidor me apega a mi Pepsi. Bueno, yo creo que son las falacias de la publicidad, que creemos que somos dueños de nuestros hábitos de consumo y la verdad que no mucho. Creo que cuando uno habla de un sector, en particular el de los productos de la ganadería, en Centroamérica tenemos un gran mercado y obviamente para el año 2030 la región en conjunto puede estar llegando, incluyendo lo que se incluye como Centroamérica, que a veces es Dominicana y Belice, a 80 millones. Yo creo que esto es una perspectiva positiva. Nada hay como producir para lo que los consumidores quieren. Y desde luego el acceso a otros mercados. Bueno, lamentablemente cuando veamos las cifras vamos a poder apreciar que gran parte de ese mercado está siendo captado por productos importados desde fuera de la región. El otro tema en relación al mercado es de que estamos moviéndonos hacia una población de mayor edad. O sea, la estructura de la pirámide muestra que la población de más de 60 y 70 se va a ir moviendo, va a ir siendo una parte cada vez más importante. Dos implicaciones. Los viejitos queremos comer cosas suaves, entonces ya no vamos a querer carnes duras. Y los viejitos tampoco queremos mucha lactosa porque nos hace daño. Bueno, pero al margen de eso, el punto es de que tenemos que pensar en productos para ese segmento de la población. Muy bien. El tema de la fuerza en los supermercados, porque lo que les decía al inicio, que de una vaca salen 200 productos lácteos o 180, y la carne y los otros productos igual, pasa por los supermercados, y los supermercados son una necesidad al consumidor. Algunos han sido muy destructivos de la tienda, de la tiendita del pueblo, que donde se vendían los productos, pero son una respuesta necesaria al proceso de urbanización, porque tienen multiproducto, multicliente, entonces su abanico de opciones es muy grande, pero son muy exigentes. Cuando tenemos que entregar carne o queso a un supermercado, las reglas son muy duras. Usted quiere productos refrigerados, tráigase su vitrina refrigerada. Nosotros le alquilamos el espacio. Si usted quiere traer quesos de primera fila en los stands verticales, quiere quesos a la altura de los ojos, el stand vale $10 por pie cúbico por semana. Si lo quiere en el último nivel, vale solo $3.
Bueno, los consumidores lo que hacen es primero miran al frente. Como cuando pasa una muchacha, no le miran el color del pelo. Bueno, seguramente tampoco le miran la talla de los zapatos. Entonces, yo creo que estas estrategias de publicidad son las que están teniendo muchísima influencia en los hábitos de consumo, y esto en relación a la posición del anaquel o a otras prácticas de los supermercados son difíciles. La más difícil de todas, a mi juicio, es el tema del retiro de producto. En productos frescos, básicamente hortalizas, carne y quesos, los plazos son muy cortos. Entonces dice, traiga su producto, se recibe, cumple las normas, si en 3 días no se ha vendido, usted se lo lleva. Claro, entonces, ¿qué hace uno en esos casos? Los chanchos no quieren comerse todo y además hay un problema. Entonces hay mucha comida que se desperdicia porque no tiene aceptación en los supermercados, o no tiene aceptación de parte del dueño, o las reglas que se han impuesto son muy rígidas. Y el otro problema que tenemos es el de días de pago. Entonces, entregamos productos para que nos paguen a los 90 días. Entonces, cuando llevamos la vaca al matadero, hay que pagar al día siguiente para que la sacrifiquen o el mismo día, pero los supermercados nos pagan a los 90 días. Y uno puede recibir a los 60 o a los 30, pero hay descuento. Entonces, no, si quiere yo le pago mañana, hoy, pero el descuento es de 3% al mes. Entonces, lo que me iban a dar, por decirles, en 3 meses, me van a descontar a 3 o 4% mensual. Quiere decir que lo que yo recibo ya hoy es 9 o 10 o 12% menos. Entonces, pues es muy difícil pensar en la posibilidad de los negocios de la agricultura si no estamos preparados a cumplir las exigencias de los supermercados. Muy bien. La producción nacional en el sector tiene una tendencia decreciente en el caso de carne y leche, con la excepción de Nicaragua, y de todos los países, los 2 que tienen menos contribución del sector nacional son Guatemala y El Salvador. Aquí felizmente está el ingeniero Hugo Vargas, que ha trabajado muchísimos años en estos temas, y él es testigo de cómo los esfuerzos que se han hecho para aumentar la producción nacional de carne y leche no han aprovechado el mercado como se hubiera querido. Y entonces nos vamos quedando solo con ciertos nichos de mercado. El tema también es de que desde el momento que se preña una vaca hasta el día que podemos meter un animal al matadero para sacar carne, pasa muchísimo tiempo. 5 meses de espera, o 6 o 7 hasta que la vaca se preñe, 9 meses en la panza, 8 meses o 7 hasta el destete y 18 meses hasta que el animal está listo. Entonces la cadena es muy larga y el proceso, la gente se desanima porque desde el manejo de la ganadería es un proceso largo. Eso tenemos que reconocerlo, por eso que hay la tentación a veces a sembrar productos de ciclo corto. En el caso de la leche es lo mismo, pero es un poco menos. En ambos casos, con muchos otros ingredientes y muchos actores que reciben un pedacito en el mercado, los productos finales cada vez tienen menos del contenido primario. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, cuando llegamos al consumidor con un helado, ese helado tiene como valor quizás el 10% de leche y el resto es dulces, edulcorantes, saborizantes, frutas, envolturas, corriente eléctrica, etc. Entonces, cuando uno ve la cantidad de ingrediente primario que entra al producto final es muy bajo. Estoy compitiendo con el sistema, pero ¿me están escuchando? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? No, pero sí me están escuchando. Los importadores, las tendencias, el origen y las condiciones. Las tendencias en el aumento de las importaciones
son positivas porque es un buen negocio. O sea, en esto hay que ser claro, las importaciones son un buen negocio. Entonces cada vez hay más gente interesada en importar. Y uno sataniza al otro país, al exportador. No, pero las cosas llegan aquí porque los importadores quieren, no es porque se las mandan. Entonces, la percepción que a veces tenemos del comercio no reconoce que los países tienen más facilidades para las importaciones que para las propias exportaciones. Hay una creciente diversificación del origen de los productos y del número de productos, lo cual hace muy difícil la estructura arancelaria, porque, por ejemplo, en lácteos, para los que están familiarizados, tenemos en 2 dígitos una partida que dice lácteos, 0,24. Después dice lácteos y aparece leche en polvo, entonces la 0401. Leche en polvo de 2% de grasa, de 3% de grasa. El siguiente dígito dice en envases de 25 kilos o en envases de 5 kilos. Entonces, la desagregación de las partidas arancelarias en todo, lo mismo en carne cuando es congelada o son desperdicios o con cortes, es tan alta que hay muchas trampas. Y por la vía de la desagregación arancelaria entran a los países muchísimos productos que nos dicen que son una cosa y terminan siendo otra. ¿Por qué? Porque las que nos dicen que es, él tiene el arancel más bajo. Entonces, importamos, por ejemplo, en el caso nuestro, yo soy de Perú, no soy tico, soy de Perú, pero vivo en Costa Rica. En el caso nuestro, por ejemplo, en el tema de las importaciones, importamos carne de Argentina, pero la estructura arancelaria de la carne de los cortes finos puede estar en el 20%. Y de todas las menudencias, o sea, todos los mondongos, hígados, etcétera, 0%. Entonces, cuando uno ve el desaforo en las aduanas, 99% son menudencias y todos los restaurantes venden cortes argentinos. Entonces uno dice, ¿cómo pasa? Pasa porque hay esas trampas y las aduanas no tienen capacidad de vigilancia. Bueno, el tema como ven, es un poco complicado. En algunos casos, como el de la leche en polvo y de los quesos, especialmente en el caso de quesos de la Unión Europea, se juega mucho con los inventarios. Entonces, los importadores, particularmente los supermercados y sus propias empresas, tienen sistema de información muy bueno y dice, Unión Europea tiene tal stock de mantequillas o tal stock de quesos, o Estados Unidos tiene tal stock de leche en polvo, entonces aprovechan para importar porque se consiguen precios más bajos. Esto hay que entenderlo bien porque al final son empresas que quieren hacer negocios. El problema está en la incapacidad que tenemos de hacer un seguimiento y una vigilancia. Estos son las llamadas oportunidades. Y por otro lado, los vacíos en las regulaciones, especialmente el tema del contrabando, el tema del mal etiquetado y la incapacidad de las aduanas. En todo caso, creo que lo más probable es de que las importaciones podrían seguir aumentando, y ya ven que hay muchos factores en juego. Pero si los países de Centroamérica y en particular Guatemala no tienen una estrategia de mejor manejo de las condiciones climáticas y de la baja productividad, la demanda de la población y los efectos de la publicidad podrían implicar que las importaciones aumenten. No quiero con esto ser escéptico, lo que estoy diciendo es de que la gente quiere comer, la gente quiere comprar cosas nuevas y la posibilidad de comprarlas va a estar dada por los supermercados. Muy bien. En cuanto a las exportaciones, la tendencia ha sido muy limitada. Solo Nicaragua es un exportador importante de carne y Costa Rica en el caso de lácteos. El destino es principalmente Centroamérica y a mi juicio este es uno de los pecados más grandes que tenemos porque los países de la región son muy parecidos.
Lo que debíamos estar exportando son productos diferentes hacia otros mercados con más valor agregado. Eso cuesta, la posibilidad de exportar a otros países es muy difícil, pero no hay otra salida, porque si no es solo el comercio intrarregional y en realidad es poquito. Es como en el tema del cacao y del chocolate, ¿no? O sea, los europeos tienen unas tarifas altísimas para el cacao, para el chocolate, y cero arancel para el cacao. Entonces vienen con programas de ayuda para producir mejor cacao, y cuando les dice, bueno, venga con programas de ayuda para establecer aquí filiales de Nestlé y de las demás empresas de Cadbury y de las demás empresas de chocolates, dicen, no, porque los aranceles en Europa son altos. Pues son altos porque ellos los han puesto altos. Entonces el tema de las regulaciones al ingreso a algunos mercados es muy serio. El otro tema es de que hay pocos incentivos para las industrias artesanales locales. Entonces uno dice, ¿por qué si en determinada zona puedo producir carne de calidad o leche de calidad? ¿Por qué no tener agroindustrias rurales que den valor agregado en el medio rural? Y en ese caso exigir a los supermercados, decir, no, es que si no me manda el producto que pueda vender en todos mis supermercados, no le compro. Bueno, un grupo de productores que procesa 20.000 litros de leche, que es poco comparado con las plantas grandes. Dos Pinos procesa más de 1 millón al día, pero una planta de 20.000 litros al día podría vender sus productos en determinados supermercados o en determinadas zonas, pero los supermercados tienen ese tipo de exigencia y lo exigen como una norma, aunque no lo cumplen en la práctica. Entonces tienen, por decirle, 20 locales y al final los productos de calidad se venden el 80% en la tercera parte de los locales. Pero bueno, son sus prácticas. El sector industrial. Les decía yo al inicio que es difícil llegar al consumidor con la vaca. Nadie quiere cortar una vaca en pedazos en su casa o traer leche cruda que se descompone y hay que traerla refrigerada. Entonces la industria es un socio básico. El problema está en que la industria, el siguiente, vamos a parar, ahí está. El problema, el dilema que tenemos es que las industrias en la mayor parte de los países no están aliadas al productor. Están mucho más interesadas en vender, en llegar al supermercado, y varias de ellas se están convirtiendo en importadores de insumos. Entonces, por ejemplo, Lala, que es la empresa más fuerte extranjera en la región, tiene serios cuestionamientos en Nicaragua porque cada vez más importa leche en polvo y grasa anhidra. Y otras industrias, como el arreo, en la industria de la carne en Costa Rica, se fue a Chile y puso una planta en Chile para importar la carne. Entonces, las agroindustrias también se les ha prendido el foco y comienzan a ser más innovadoras para bajar sus costos. Entonces, si uno no tiene una agroindustria que sea socio, que sea con el cual se pueda hablar en buenos términos, es muy difícil, ¿no? Por otro lado, tenemos todavía en la región la proliferación de mucha agroindustria pequeñita, informal. O sea, en Centroamérica tenemos alrededor de 700 mataderos rurales. En Guatemala, me acuerdo cuando hicimos un trabajo hace unos años, decía, es que en Guatemala es muy difícil abrir un rastro, pero es imposible cerrar uno. Claro, porque los rastros son parte de la estructura municipal y es la garantía de que el alcalde por lo menos va a tener churrasco un día a la semana. Amén de que son un lugar donde usualmente caen muchas vacas que no calificarían para entrar a una planta, o porque están enfermitas, o porque están flacas, o porque se les ha perdido a alguien. Entonces, la agroindustria de los mataderos a nivel de Centroamérica son 700 operadores, de los cuales se tiene registro. Bueno, iguales en el caso de los procesadores lácteos, los formales registrados son alrededor de 1000.
pero imagínense cuántos más hay. Entonces, hay un problema también de competencia de la industria formal establecida que tiene que pagar impuestos con esta industria de muy pequeña escala y que funciona en los mercados informales. Vamos a ir terminando. Ya el señor moderador está acá. Pasamos a otro sector. El tema de los productores, al final es el que más nos interesa. Creo que sabemos en general más sobre las vacas y sobre los pastos que sobre los ganaderos. Y es la verdad. Entonces, en las escuelas de veterinaria, en la escuela de zootecnia, en general sabemos más de las vacas, y cuando nos juntamos todo el mundo quiere hablar de su vaca o de su toro. Y de los pastos también. Bueno, pero ¿qué sabemos de los ganaderos? ¿Cómo es su organización, su lógica? Una cosa que sí sabemos es de que son de todos los involucrados en la agricultura o en el sector agropecuario los más emotivos. Mire, cuando uno observa a un productor hablando de su campo de arroz, donde todito el arroz es igual, o cuando habla de su campo de caña, donde todito es igual, es totalmente distinto de cuando uno cuando escucha hablar a los ganaderos. Porque los ganaderos hablan de sus vacas con sentimiento, hablan de sus animales con cariño, y aquel que es capaz de sacar la foto de los suegros de la pared para ponerla de su toro, se la corre y lo hace, porque tienen ese sentimiento de que la ganadería es una actividad social. Entonces, yo he aprendido yo mismo, no solo porque quiera mis vacas, sino por converso con mucha gente, y es así. Entonces, cuando queremos dar soluciones estrictamente técnicas para la ganadería, tropezamos con el problema que no sabemos suficiente sobre los ganaderos. Son la principal actividad cuando uno le pregunta a la gente. ¿Usted es ganadero? Sí. ¿Y es su principal fuente de ingreso? Ah, no. ¿Cómo no? Entonces su principal actividad, pero no es su principal fuente de ingresos. Sí, porque tiene que salir a trabajar en otra cosa, tiene que sembrar otras cositas. Entonces creo que en el sector necesitamos aprender eso más. El doble propósito, o sea, el producir carne y leche, es muy arraigado en algunos países y tiene sentido, porque entonces uno puede sacar la lechecita y cobrar por el queso o por la leche una vez a la semana, y cada cierto número de meses saca animales. Y por eso se ha extendido el sistema, y por eso mucha gente es crítica. Dice, es que usted no produce ni leche ni carne. Sí, pero me va mejor en esta forma, porque es un mecanismo de manejar el flujo de caja y de manejo de riesgos, de modo de que para los técnicos especialistas en ganadería sigue siendo un desafío el entender que la lógica por la cual se tiene doble propósito no es la misma lógica por la cual se tiene ganado especializado en carne por Brahmans o en leche por Holsteins o Jerseys. Pero nuevamente es el tema de entender el sector. Otro tema en el sector productor que hace difícil el cambio es la enorme atomización. O sea, muchísima gente tiene 10 vaquitas, 5 vaquitas, y en esos casos los indicadores técnicos, o sea, los coeficientes de producción son muy limitados. Y hay deficiencia en mecanismos de formación de precios. Por ejemplo, solo Costa Rica tiene bastante bien desarrollada las subastas ganaderas, pero cuando lo quisimos hacer aquí hace unos años, no prosperó. ¿Por qué? Porque la subasta, que es el mecanismo donde se forman los precios de distintos tipos de animales, de distintas calidades, de distintas edades, de distintas razas, requiere la interacción de compradores y vendedores y requiere factura. Es decir, un establecimiento de subasta tiene que registrar todo lo que se compra y que se vende. Bueno, en muchos países, y no sé si acá será esa o no la razón, pero hay mucha gente no le interesa que vender con factura. Entonces, es el tipo de limitaciones, pero si no hay mecanismos de formación de precios, es muy difícil tener un sistema de comercialización de ganado, porque llega el matarife a la finca y dice, ¿y esa vaca cuánto cuesta? No sé. ¿Cuánto pesa? No sé. ¿Y cuánto quieres? No sé. Bueno, te va a dar tanto. Y lamentablemente el sistema irregular de formación de precios hace que el productor termine
recibiendo muchas veces muy poco por sus animales. Además de eso, tenemos avances muy limitados en productividad. Y en esto yo sé que hay muchísimos indicadores, pero la comida, las vacas más feas son lindas y están gordas. Y lamentablemente la mayor parte de las vacas que se venden cuando acabe el verano están flacas. Entonces, obviamente, hay un problema de la alimentación, ¿no? Y el otro tema asociado indirectamente a la alimentación es el tema de la fertilidad. O sea, la fertilidad de las vacas es sumamente necesaria, porque si no, los terneros nacen muy espaciados y se preñan solo al destete. Pero si las vacas tienen buena cantidad de nutrientes, particularmente fósforo, entonces la preñez es muy intensa. El mayor conflicto de intereses que tenemos en las fincas es el interés del toro versus el interés del dueño de las vacas. Los dueños de las vacas queremos que las vacas entren en celo y se preñen. No nos interesa más. El toro no, el toro quiere que las vacas entren en celo y no se preñen, porque haya muchas en celo cada 21 días. Entonces hay un conflicto de interés. ¿Quién gana? El toro, porque el dueño no pone suficiente fósforo a sus vacas. Bueno, esa historia se repite en todo Centroamérica, porque los índices de preñez de las vacas son sumamente bajos. Entonces, hay muchos otros problemas, pero yo pienso que esos son algunos de los más importantes. Pensando un poco hacia futuro, esta creo que ya la habíamos visto, sí. Hacia un nuevo modelo, ¿hacia dónde nos tendríamos que dirigir? Creo que tenemos que tener una visión positiva, optimista, pero realista. Yo creo que con pesimistas ni a misa, porque hasta de la misa se aburren. Yo creo que hay que pensar en que en el agro, consideración número uno es que tenemos que ser optimistas. Y eso implica cambio de actitudes. Los propios productores han sido responsables de la actitud de los gobiernos de decir, es que ese es un mal negocio, es que eso es pésimo, en eso no me meto, voy a sacar a mis hijos que se vayan a estudiar otra cosa porque de esto no pueden vivir. Bueno, mi papá decía, si no hablas bien de tu caballo, ¿quién carajo te va a comprar tu caballo? Y ese es uno de los problemas más serios que tenemos en la agricultura. Más productividad en base a recursos propios de la finca. O sea, no podemos pensar en productividad dependiendo solo de insumos adquiridos. Eso es sumamente difícil cada día, sobre todo porque hay más variedad de insumos, cada quien que los vende los ofrece como maravillas y creo que es muy difícil. La internalización de los asuntos ambientales en el manejo de las fincas ganaderas. Creo que este va a ser un tema cada vez más exigente, lo estamos haciendo ya en algunos casos. Mejor calidad de animales y el tema de mejor calidad de leche, la integración vertical que comentaba antes y prepararse para un escenario muy incierto. ¿Qué quiere decir esto último? Que las inestabilidades climáticas van a continuar, lo cual quiere decir que hay ciertas cosas que ya tenemos que hacer, porque si no después nos agarra tarde. ¿Por qué llegamos a enero y no hemos sido capaces de hacer un poquito de pacas de heno o un ensilaje? Todos los años hay verano, entonces uno tiene que pensar, mire, cada vez va a ser peor, hay que tener un pedacito de 2.000 metros cuadrados o de 1.000 metros cuadrados con un poquitito de agua para hacer pasto de corta o un banco forrajero o un pequeño ensilaje. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más previsores y también creo que hay que pensar en que tenemos que invertir en infraestructura. Hay gente que dice, no puedo, no tengo plata, pero los costos de algunas de las infraestructuras de un galerón para proteger las vacas son indispensables. Las vacas sufren mucho por problemas de estar a la intemperie. Y el tema del agua. Las aguas para marzo o abril ya están tan escasas y tan contaminadas y ahí van las pobres vacas a chuparse lo último que pueden. ¿Por qué? Porque nadie ha sido capaz de pensar en un pequeño bebedero o en un ariete hidráulico para subir el agua a 3 metros y poder tener un mecanismo de alimentación.
es puro descuido. Yo creo que hay muchas cosas que tienen que cambiar, no porque las hagan las vacas, sino porque las hagan los ganaderos. Muy bien. La siguiente. Las organizaciones gremiales nacionales no han avanzado mucho. Creo que tienen el gran desafío de reemplazar al Estado en la oferta de servicios. En el pasado no han sido muy proclives a prestar servicios. Creo que las organizaciones también debemos desarrollarlas incluyendo a la agroindustria y diferenciar funciones. Hay organizaciones nacionales y organizaciones locales y hay que diferenciar funciones. Dicen que la ganadería tiene un problema para crear organizaciones, que organizar a los ganaderos es más difícil que arrear una manada de gatos negros de noche en un potrero. Bueno, si es que es así, entonces nunca vamos a tener mejores organizaciones porque traten de arrear una manada de gatos negros de noche. Muy bien. Creo que las organizaciones tienen un papel sumamente importante. El siguiente. El tema de las organizaciones regionales. En la región tenemos dos organizaciones, FESESCABO en el tema de carne de bovina y FECALAC. Han jugado un papel importante en el tema de las negociaciones comerciales, pero creo que pueden hacer más. Creo que su posibilidad a futuro está dada en gran parte si tienen el respaldo de las instituciones nacionales y si tienen más beligerancia política, tema que comento luego con las organizaciones regionales. En el tema de los gobiernos, en general en todos los países de la región la ganadería no ha sido un tema prioritario y el tema de satisfacer las necesidades de alimentos en general y de carne y leche está muy dado a los mercados, por eso que como resultado siguen aumentando las importaciones. Pero creo que es más un tema de visión política, o sea, ¿cuál es el rol de la agricultura y de la ganadería en el desarrollo de los países? Si nosotros no lo vemos con una visión política de mediano y largo plazo, no tenemos las medidas adecuadas y quizás eso es lo que más falta nos hace. Y casi siempre no es una responsabilidad solo del ministro de Agricultura. En un trabajo que hicimos en América Latina hace un par de años en 10 países, encontramos que la mayor parte de los impactos en la agricultura no están dados por las políticas del Ministerio de Agricultura, sino por las políticas de otros ministerios. El de comercio, el que tiene que ver con tributación, el que tiene que ver con aduanas, con el de salud, con el de regulación de las competencias de los supermercados, con el de ambiente. Entonces uno dice, bueno, ¿y el ministro de Agricultura? Si además no le hacen caso en el gabinete, estamos jodidos, porque la mayor parte de decisiones no son las que toma él, sino las que toman los otros ministros. Este es un tema, es un cambio importantísimo. Cuando acabamos el trabajo, nuestros amigos muy queridos y colegas en el IICA y en la FAO se sintieron un poco incómodos porque sus directorios son los ministros de Agricultura. Entonces, decirle al ministro de Agricultura, mire, señor ministro, la verdad que yo creo que usted nadie le para pelota, no es muy cómodo, pero es más fácil que uno lo diga como profesional independiente. Pero es la verdad, la mayor parte de impactos vienen por decisiones de terceros. Yo creo que el tema ambiental comienza a crear un poco más de interés en el sector, en algunos países, pero crece poco. Y en los otros campos, el de comercialización, de monopolios, etcétera, los ministros de Agricultura, los ministerios de Agricultura no tienen agallas para manejar el tema, entonces se hacen de la vista gorda. Perdonen que sea tan franco, pero no he venido a contarles historias bonitas, sino a refrescarles la realidad. Estoy seguro que casi ustedes todos la conocen. La siguiente, perdón, es la anterior. En la región hay instancias gubernamentales, particularmente el Consejo Agropecuario de Agricultura de los ministros y el OIRSA, que es la Organización Internacional Regional de Sanidad. Son dos instancias necesarias,
Pero OIRSA sí cumple su función en el tema de la sanidad, con las limitaciones que hay, pero tiene una relación estrecha con las direcciones de sanidad de los países. Y en el caso del Consejo Agropecuario, podría tenerlo, pero por la misma razón que las políticas iniciales no tienen fuerza, las políticas nacionales, las regionales tampoco lo han tenido y han sido más o menos tímidos en captar las propuestas de las federaciones regionales. Pero bueno, voy a terminar con esta lámina que viene. Creo que en el sector necesitamos especialmente la alianza del sector productor con las agroindustrias y necesitamos la relación fuerte de todos los productores. Si no hay esta alianza, lo que vamos a ver es un sector de consumo de carne, productos de carne y de leche, que está cada vez más satisfecho por las importaciones. Y creo que eso no sería muy justo. Además que muchos de ustedes no van a tener trabajo. Muy bien, muchísimas gracias.